Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el teorema del cateto y el teorema de la altura, que son unas herramientas matemáticas que nos permiten trabajar con triángulos rectángulos. Y en geometría las podemos utilizar bastantes veces y solucionarnos muchos problemas. El teorema del cateto nos dice, bueno, aquí tenemos primeramente un triángulo rectángulo, este sería el ángulo recto, apoyado sobre su hipotenusa y su altura, que lo divide a su vez en dos triángulos rectángulos. Bueno, pues el teorema del cateto me dice que el cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección. O sea que el cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa multiplicada por su proyección sobre la hipotenusa. Su proyección es como si fuese su sombra. Este sería el teorema del cateto. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, pues si nos fijamos, este triángulo grande y este pequeño son semejantes, uno más pequeño que el otro, pero vemos que tiene un ángulo que es común. Este ángulo alfa pertenece a este triángulo grande y también pertenece a este triángulo pequeño, y el otro ángulo que tenemos aquí sería 90 menos alfa, que le pasaría lo mismo que este, que sería 90 menos alfa. Por lo tanto, estos dos triángulos serían semejantes, y al ser semejantes yo puedo decir que C partido por A, este cateto partido de la hipotenusa, tiene que ser igual que este cateto de aquí partido de la hipotenusa de este triángulo, que en este caso sería C. Si multiplicamos en cruz, me quedaría C por C igual a A por D, y por lo tanto me saldría la relación que hemos hecho aquí arriba. Bueno, pues ya sabemos de dónde viene el teorema del cateto. Y el teorema de la altura, le vamos a poner aquí cateto para saber qué es este. El teorema de la altura me dice que la altura es media proporcional entre las dos partes en las que divide a la hipotenusa. O sea que h cuadrado va a ser igual que d por e. Este sería el teorema del... ¿Por qué eso es así? Pues por lo mismo de antes, porque tenemos aquí dos triángulos que también serían semejantes. Vemos aquí que ya le hemos llamado alfa, ese ángulo también sería alfa, este sería beta, este sería beta. Entonces, si yo divido h entre la hipotenusa, bueno, h entre d, será lo mismo que si yo divido e entre h. Volvemos a hacer lo mismo que aquí, multiplicamos en cruz y sería h por h igual a d por e. Por lo tanto, h cuadrado sería d por e. Este sería el teorema de la altura. Todo lo vamos haciendo relacionándolo con triángulos rectángulos, y podemos utilizar también en ellos el teorema de Pitágoras. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo en el que tenemos una serie de medidas de este triángulo y tenemos que averiguar todas las demás. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que C vale 6 y que la hipotenusa vale 10, por ejemplo. Bueno, pues este valdría 10, este valdría 6. Y vamos a averiguar todos los demás lados que necesitamos ahí. Lo primero que podríamos averiguar sería B. Fijándonos en el triángulo grande, B sería un cateto y por tanto utilizaríamos el teorema de Pitágoras, que sería 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. O sea que B sería igual a 100 menos 36, B sería igual a la raíz de 64, por lo tanto B valdría 8. Ya tenemos uno de los datos, ya sabemos que B vale 8. Lo vamos a poner ahí también. Ahora nos faltaría calcular esta proyección y la altura. Vamos a calcular, por ejemplo, pues vamos a calcular D. De esta fórmula, utilizando el teorema del cateto, sabemos que C al cuadrado es igual a A por D. Como yo lo que quiero es calcular D, si lo despejo de aquí, D sería C cuadrado partido por A. Por lo tanto, D sería C al cuadrado serían 36 partido por 100. Bueno, pues en este caso dividimos 36 entre 100. Vamos a ver. Perdón, entre 100 no, entre 10. Por lo tanto, D valdría 3,6.
Ya tendríamos otro dato. Si queremos calcular E, lo podemos hacer de la misma manera, o simplemente sabiendo que toda la hipotenusa mide 10, le restamos 3,6 y nos saldría cuánto vale E. E sería 10 menos 3,6. Por lo tanto, E valdría 6,4. Y por último, para calcular h podemos utilizar el teorema de la altura. Sabemos que h al cuadrado es igual que d por e. Por lo tanto, h sería la raíz cuadrada de d por e. Vamos a poner los datos. D hemos dicho que vale 3,6 y e vale 6,4. Luego h sería igual a la raíz cuadrada 3,6 por 6,4, que me da 23,04. Por lo tanto, h sería la raíz de esto, que me daría 4,8. Bueno, pues veis que teniendo un par de medidas en un triángulo podemos calcular el otro lado, que nos falta, la altura, las proyecciones de los catetos, y lo hemos hecho utilizando el teorema del cateto y el teorema de la altura. Volvemos a repetir. El teorema del cateto me dice que el cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección. Si fuera el otro cateto, pues sería b al cuadrado igual a a por e. Y el teorema de la altura me dice que la altura es media proporcional entre cada uno de los segmentos en los que divide a la hipotenusa. Y con esos datos veis que podemos calcular cualquier medida de ese triángulo, apoyándonos también en que el triángulo grande y los triángulos que se nos forman aquí son semejantes, puesto que los ángulos veis que coinciden. Bueno, pues aquí tenéis una herramienta bastante útil para resolver problemas geométricos utilizando eso, cuando haya triángulos rectángulos. Aquí lo dejamos por hoy. Espero que os sirva y hasta el próximo vídeo.